Cada semana, la política del mundo encuentra la forma de sorprendernos y con mucha frecuencia asustarnos. Y la verdad es que las crisis que hemos venido viviendo desde principios de este siglo, luego una pandemia, la invasión a Ucrania, el impacto económico que ha tenido esto especialmente para América Latina, el deterioro político que lo ha acompañado ya por demasiado tiempo, el cambio climático, son desafíos que se suman y que de muchas maneras van complicando la vida de los latinoamericanos. Para hablar sobre el estado de salud del orden liberal en el mundo y sobre el futuro realmente de la política y de los pueblos, no solo del mundo, sino especialmente de América Latina, tengo el gusto de presentarles a Rafael Calduch Cervera, doctor en Ciencias Políticas y Económicas. Es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de España y de la Academia Militar de Saint-Cyr de Francia. Ha sido director de importantes instituciones relacionadas a los estudios y las relaciones internacionales. Doctor Calduch, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias. Doctor, lo que llamamos el orden internacional liberal, es decir, ese orden que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, parece estar en crisis. El occidente desarrollado tiene problemas, Latinoamérica está fuera de control, China y Rusia y demás autocracias y dictaduras están haciendo de las suyas, especialmente la invasión a Ucrania, que es una situación criminal, innecesaria y lamentable, está realmente cambiando el orden político de muchas maneras. ¿Cómo lo ve usted? Lo veo como una etapa de transición entre dos sistemas internacionales. Un sistema que está en crisis de decadencia, que es un sistema que efectivamente tiene un cambio de signo muy claro liberal a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero que el origen de ese sistema internacional es mucho más antiguo. De hecho, se rastrea desde finales del siglo XVIII. Por tanto, es un sistema internacional que se ha ido desarrollando y que está ya agotándose. Y un sistema internacional que está emergiendo de la mano de cambios estructurales. Uno de ellos, probablemente el más significativo, es el que está vinculado con la hiperconectividad que ha generado una nueva comunicación de masas que es Internet. Internet ha convertido lo que era un proceso de mundialización que se hizo en el sistema anterior en un proceso de globalización. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy clara. La mundialización se hizo transfiriendo los desarrollos de unos países dominantes, metrópolis, a las colonias. Por tanto, de unos países a otros, mientras que la globalización surge vinculada a problemas que son universales. Por ejemplo, apuntaba antes el del medio ambiente. Claro, el problema del calentamiento global es global, y si no se aborda globalmente, no se va a resolver. Es decir, que lo hagan algunos países pero otros no, por ejemplo China se resista a hacerlo, eso no ayuda a que se resuelva el problema porque es global, ¿no? El tema de los derechos humanos es universal. Si se sigue violentando derechos humanos en algunos países, eso afecta a la credibilidad de todo el sistema de derechos humanos. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos como en todas las transiciones. Y pongo un ejemplo para que nos entienda nuestro público. La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la edad adulta, ¿no? Como todas las transiciones, lo anterior no ha desaparecido y lo nuevo no está consolidado. Y en ese cruce de contradicciones es donde nos estamos moviendo actualmente. Claro, con muchos golpes, caídas y heridas, ¿no? Doctor Calduch, y cuando usted habla de un cambio en el orden internacional y que estamos en la transición, ¿cómo ve usted el fenómeno de la China, ¿no? Que en 1978 era más o menos el 2% de la economía mundial, pasó a ser el 18% ya en el 2021. O sea, dicen ellos haber sacado a 770 millones de chinos de la pobreza extrema durante los últimos 40 años. Y luego, pues dicen haber bajado los niveles de pobreza a un dígito. ¿Es sostenible un crecimiento económico sin libertades políticas? ¿Es sostenible el modelo chino? Y asumo que la importancia que ha tomado China es una de las condiciones o las premisas que usted tiene para decir que estamos en una transición hacia un nuevo orden internacional, por la fuerza que tiene China. Sí. Dentro de esa transición hay básicamente una nueva bipolaridad, que no tiene nada que ver con la bipolaridad que hubo en el periodo de la Guerra Fría. La nueva bipolaridad se está dando entre las potencias reformistas,
empezando por Estados Unidos, pero muchos de sus aliados occidentales, incluido Japón, Australia, por supuesto Reino Unido, Francia, Alemania, que tratan de reformar el orden internacional para salvar lo que es más eficaz y mejorar lo que ya está siendo inútil. Y después están las potencias revisionistas, es decir, aquellas que básicamente para limitar la hegemonía que en el orden internacional tiene Estados Unidos, tratan de cambiar partes importantes de ese orden internacional. Y ahí hay dos potencias muy claras que son Rusia y China. Lo que pasa es que el planteamiento de China es notablemente diferente del de Rusia. Rusia se basa en su poder militar porque como potencia económica es poco más, es un 20% más que el Producto Interior Bruto de España. Mientras que China es al revés. No tiene las capacidades nucleares estratégicas que tiene Rusia, pero sí tiene un potencial económico brutal. Ahora, hay que decir dos cosas porque generalmente se sobreestima ese poder económico de China. La primera, es un poder económico muy hipotecado por los casi 1.800 millones de personas que hay que mantener y que, por tanto, exige unas tasas de crecimiento que si caen, aunque no sean negativas, provocan estancamiento, y eso es peligroso. Inestabilidad política. Exacto, y eso lleva a la inestabilidad política, y eso, y por tanto, es peligroso. Es peligroso no solamente para el régimen chino, es peligroso para todo el mundo. Sí, son muchos. Claro, y la segunda, que ese crecimiento económico que es necesario es muy vulnerable porque está vinculado a la importación constante de materias primas y de recursos energéticos fundamentales, sin los cuales la maquinaria industrial china no funciona. Por tanto, es necesario comprender que China se ha convertido en una potencia económica mundial, pero es una potencia económica con pies de barro que si cae va a arrastrar a todo el sistema mundial. Claro, coincidimos 100%. Y precisamente por eso, doctor Calduch, se explica por qué China no ha apoyado a Putin en su invasión a Ucrania, porque es muy mal negocio y es muy peligroso para China caer en ese laberinto. Eso por un lado. Y por otro lado, porque si lo pensamos bien, los intereses a corto plazo de rusos y chinos pueden coincidir en la medida en que, por ejemplo, para Rusia, la pérdida de clientes europeos energéticos se puede compensar parcialmente con un aumento de la exportación energética a China. Pero ojo, China tiene un proyecto estratégico que es el One Belt, One Road, es decir, una franja y un camino, que no es ni más ni menos que la expansión económica y comercial de China. Esa expansión pasa por Centroasia. Y las repúblicas centroasiáticas son tan estratégicas para la seguridad rusa como lo es Ucrania o Bielorrusia en Europa. Así es. Por tanto, no es descartable que a medio plazo los intereses necesarios de expansión comercial con China lleven a un conflicto con los intereses estratégicos de seguridad rusos. Por supuesto. No, de hecho, Europa y Estados Unidos son los principales socios comerciales de China, por un lado. Exacto. Y China tiene, si no igual, un poco más de relación comercial con Ucrania. China y Ucrania que Rusia y China. O sea, y luego, como usted decía, no solo la economía rusa es ligeramente más grande que la de España, pero en realidad es más pequeña que la de Texas, es más pequeña que la de Italia o Canadá, muy parecida a la de Brasil. En fin, digamos, la arrogancia del tirano del Kremlin es impresionante, ¿no? Y encima, eso que hablábamos de potencia militar está quedando también muy discutible, ¿no? Resulta que no. ¿Cómo termina la invasión de Rusia en Ucrania, doctor Calduch? Básicamente solo puede terminar de una manera porque ya se ve claro que el triunfo, la victoria militar aplastante de Rusia es inviable. Sencillamente porque Ucrania está recibiendo tal apoyo militar y logístico de las potencias de Estados Unidos y las potencias occidentales. Solo daré un dato. Hay que pensar que lo que acaba de aprobar, el presupuesto que acaba de aprobar el Congreso y la administración Biden de Estados Unidos de 40.000 millones es aproximadamente 3 veces el presupuesto de defensa anual de España. Eso está ya aprobado y, por tanto, solo cabe salir mediante un acuerdo negociado. Ahora, ¿cuáles serán las condiciones de ese acuerdo negociado? Y, sobre todo, ¿cuándo se sentarán a la mesa realmente a negociar? Y la respuesta es cuando ambas partes lleguen a la conclusión de que el equilibrio estratégico, ninguna de ambas puede romperlo unilateralmente. Y eso
yo creo que ninguna de las dos partes, ni los ucranianos ni los rusos, han llegado a ese convencimiento. Cuando lleguen a ese convencimiento, será necesario sentarse a negociar y ver en qué términos se resuelve. Por ejemplo, yo creo que en esa negociación Crimea quedará definitivamente asignada a Rusia, pero es posible que las dos regiones del Donbass sean objeto de una autonomía importante, pero vinculadas todavía al territorio, a la soberanía ucraniana. Pues no sería tan mala esa alternativa comparada con las amenazas que estamos viendo en este momento en el mundo, ¿no? Que ni vamos a Sí, entrar por a eso eso, sería ¿verdad? un mal menor. Sí, así es. ¿Cómo termina Putin, doctor Kalduch? Porque al final este hombre claramente calculó mal todos los escenarios de la invasión criminal que hizo en Ucrania, ¿no? No solo su, digamos, limitado poderío militar, la fuerza del pueblo ucraniano, la reacción de Occidente y el fortalecimiento de OTAN. Sí. Putin queda muy mal parado con esto. ¿Dónde Sí. termina el señor? A ver, lo primero que hay que decir es que Putin es un símbolo, una personificación de una élite que es la que realmente gobierna Rusia desde que fracasó la élite dirigente del sistema anterior, que eran los comunistas. Y el fracaso de los comunistas se ve claro en la presidencia de Yeltsin. Por tanto, ¿a quién representa Putin? Y Putin, que viene del KGB, representa a la élite militar industrial. El famoso complejo militar industrial que ya señaló Eisenhower en Estados Unidos también existe en Rusia, ¿no? Por tanto, el fracaso de Putin es el fracaso de esa élite. ¿Qué ocurre? Que esa élite tiene dos componentes muy claros. Uno, que está basado en el poder interno, que es básicamente los servicios de inteligencia, de seguridad, las Fuerzas Armadas, etc. Y otro, que son las grandes compañías transnacionales energéticas y la élite de grandes, digamos, oligarcas rusos que se ha generado ahí, que está vinculado al comercio y a la economía internacional. Y por tanto, el fracaso es, para decirlo de alguna manera, de Putin es el fracaso de una parte de la élite. Que ya está enfrentada a la otra parte. Exacto, frente a los intereses de la otra, ¿no? ¿Cómo se resolverá eso? Históricamente, hay dos antecedentes que no tienen más valor que el que son antecedentes y que puede realmente volver a producirse, que son los de Khrushchev y los de Gorbachev. En los dos hubo dos intentos de golpe de Estado. En el caso de Khrushchev triunfó el golpe de Estado y le sustituyeron gente de la misma élite. En el caso de Gorbachev, el intento de golpe de Estado fracasó. Recuerden ustedes la imagen de Yeltsin encima de un tanque en Moscú. No sería descartable que hubiese un golpe de Estado de una parte de la élite contra, digamos, los máximos responsables del fracaso en la otra parte de la élite. Pero hay que comprender esto en términos de grupos y de élites y no tanto de persona concreta, ¿no? En estos días escuchamos al presidente Biden hacer declaraciones en su viaje por el Asia que si a China se le ocurre invadir Taiwán, Estados Unidos respondería militarmente. De ahí la Casa Blanca salió rápido a decir, no, vamos a ver, no va a cambiar la política de Estados Unidos sobre el tema de Taiwán, pero sí habría un apoyo más o menos similar, dieron a entender, al que están dando a Ucrania. También sobre eso hay que decir dos cosas. La primera, que las declaraciones del presidente Biden a mí me recuerdan las declaraciones que hacía al principio de la guerra Putin diciendo si entran Suecia y Finlandia tomaremos medidas drásticas, incluso podríamos escalar hacia el... Nada, eso son declaraciones, son brindis al sol, no son ejecutables. Segundo, el planteamiento de China, del gobierno de Beijing, para ser concreto, de la China continental, no es conquistar militarmente Taiwán. Nunca ha sido ese el planteamiento. Porque ellos consideran que es solo un Estado en donde hay una fracción de ese Estado mínima que es rebelde y que no quiere seguir formando parte del Estado. Y lo que pretenden es ganárselos a largo plazo. No tienen... lo que sí van a hacer es disuadir las tentaciones de Estados Unidos de aproximarse como aliado demasiado a Taiwán. Y esa es la parte en donde muestran la dimensión militar. Pero lo que quieren es ganar las mentes y los corazones de los chinos de Taiwán. Y eso saben que puede llevar generaciones, pero los chinos, el concepto temporal que tienen no es el de los países occidentales. Eso hay que tenerlo claro. Por tanto, solo si viesen que, por ejemplo, Estados Unidos montase una base militar
o naval en Taiwán, es decir, que quisiese convertir esa parte de lo que consideran su único Estado, por eso ellos hablan de dos Chinas, un Estado, ¿no? Un país. Si viesen eso, entonces ¿cuándo podrían escalar hacia el ámbito militar? Pero en el fondo no es esa su ambición, ¿no? Doctor Calduch, pasando a Europa ahora, ¿qué le está representando a Europa la invasión de Rusia a Ucrania y todas las dinámicas, digamos, internas en cada país europeo que venían generando pues conflictividad, problemas, falta de un crecimiento económico potente para que los pueblos estén más tranquilos? ¿Sale Europa fortalecida de estas crisis? ¿Debe fortalecerse Europa y qué debe esperar el mundo de Europa? Sí, es una excelente y compleja pregunta. Empezaré diciendo que la historia de la integración europea, desde el primer acuerdo de Tratado de París de la CECA en el año 51, no se hace por voluntarismo ni por ideología, se hace por pura necesidad. En aquel momento era la necesidad de evitar una nueva guerra entre franceses y alemanes. Se pusieron a integrarse en la parte del carbón y del acero. Aquello fue funcionando hasta hoy. Desde entonces, cada crisis internacional, Europa ha respondido siempre con dos respuestas: más integración en las competencias que se comparten y más países. Ahora se debate si se incorporará Ucrania en su momento o no, pero más integración. En este momento hay una crisis que veíamos antes de cambio de sistema internacional que Europa tiene que responder. Primera idea. Por tanto, yo creo que, igual que se ha hecho en la pandemia, que se ha respondido con un plan económico para hacer frente a la crisis que venía derivada de la pandemia, y también en el ámbito sanitario haciendo las compras masivas a las grandes multinacionales para abastecerse, no me cabe la menor duda de que se va a dar una respuesta con más integración respecto de lo que significa la guerra de Ucrania. Ahora, también hay que tener claro que el proceso de integración europea, el motor es el entendimiento franco-alemán. Los demás países podemos estar, los británicos podrían estar con la libra esterlina o no, pero se pusieron de acuerdo franceses y alemanes en el euro y hay euro. ¿Por qué digo eso? Porque en este momento que Francia y sobre todo Alemania ya ha dicho que va a remilitarizarse, no tenemos todavía claro, yo no tengo claro, si esa remilitarización alemana se va a hacer pensando en fortalecer la integración europea o solo la seguridad alemana. Porque si fuese esto último, sería retrotraernos a los orígenes. Y ese dilema, yo creo que Scholz todavía no lo ha resuelto, no lo ha aclarado. Doctor Calduch, en los 2 minutos que nos quedan, hablemos de América Latina. Una región del mundo atrapada por sí misma, la política no funciona, las élites están despistadas, no se enteran de las responsabilidades que tienen realmente. Estamos siendo arrasados por una marea de un populismo de izquierda autoritario muy complejo y las condiciones, digamos, les están facilitando el camino. ¿Cómo ve usted el futuro próximo de América Latina? Pues sinceramente lo veo como una etapa de una profunda crisis en 3 ámbitos. En primer lugar, el más inmediato, una crisis económica, porque estamos todo el mundo metido en la crisis económica y, a diferencia de Europa, que tiene sus mecanismos de compensación, los mecanismos de compensación interregional en América Latina no están funcionando. Por tanto, cada país va a enfrentar la crisis. Eso lleva a una segunda crisis, que es la crisis social, básicamente por el aumento de la pobreza. Y eso va a generar tensiones dentro de los países, inestabilidad, inseguridad ciudadana, inestabilidad política, que es la que va a propiciar la tercera crisis, que es la crisis política, que es la crisis de las élites políticas. Esa crisis aparentemente se quiere resolver con los discursos populistas, pero los discursos populistas tienen poco recorrido. Como decimos en España, son pan para hoy y hambre para mañana. A partir de ahí, yo, por ejemplo, veo que un país que tenía cierta estabilidad económica, como era Chile, va a ser arruinado en cuestión de 4 o 5 años, por la inestabilidad política. He leído el proyecto de Constitución y ahí hay artículos que son auténticos disparates, imposibles de realizar, pero que van a servir para arruinar lo que ya se tenía.
de estabilidad y de organización política. Por poner un ejemplo, ¿no? Podríamos continuar con el caso de Argentina, etc. En este momento hay un riesgo de cuál va a ser el futuro inmediato de Colombia, porque si efectivamente se impone el discurso populista, pues van a tener un problema muy serio, ¿no? Por eso es tan importante que España se reencuentre a sí misma para que vuelva de muchas maneras a liderar Iberoamérica, ¿no? Con los valores liberales de Occidente, que son al final los que han traído más bienestar a la Ya humanidad. me gustaría que eso ocurriera, ¿eh? Espero que ocurra dentro de poco en las próximas elecciones, pero las esperanzas son libres y los hechos son, como decía Unamuno, la realidad es muy tozuda. Sí, así es. Pues doctor Calduch, qué privilegio compartir tribuna con usted. Sin duda alguna, su experiencia y su conocimiento son muy necesarios en este ciclo que está viviendo la especie humana. Muchas gracias, ha sido un placer compartir. Gracias. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad,